Dios los bendiga, qué gusto saludarlos una vez más. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Hoy tenemos el último tema de la serie de educación cristiana y fíjense que este tema tiene que ver con la educación en línea. Cómo nos afectó pandemia, cómo nos afectó una forma que jamás lo imaginamos a nivel mundial, porque nos actualizamos en algunas plataformas. ¿Quién iba a pensar que Zoom, algo desconocido, iba a ser una plataforma que al final nos iba a servir para poder promulgar no solamente la educación en nuestros hijos, sino también la educación cristiana? No es la excepción. Todas estas estrategias tecnológicas, con toda la tecnología que se vino a raíz de la pandemia, nos dejó seguramente una gran enseñanza. Quédese con nosotros porque tenemos una invitada, pero de lujo, porque maneja lo que es educación en línea, por ser parte ella de una institución muy prestigiosa en el oriente del país, Guatemala, Chiquimula. Quédese con nosotros. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. De regreso al programa Punto de Reflexión. Dios los bendiga. Estamos con nuestra invitada en esta oportunidad, la licenciada Lilian Salazar. Tiene una licenciatura en educación escolar y actualmente es directora de la jornada matutina en el Colegio Amigos, que es la escuela prácticamente elemental o el nivel elemental. Y es un privilegio, hermana Lilian, que esté con nosotros compartiendo experiencias con relación al tema de educación en línea. Bienvenida. Gracias, hermano Marvin. Me da mucho gusto y agradezco la invitación a su programa en este día. Muy amable al hacerlo y espero que podamos hablar acerca de esta temática. Seguramente el tema de la educación, licenciada Lilian, es muy amplia, porque ¿quién se iba a imaginar que una pandemia iba a fortalecer la educación en línea? Quizás algunos ya estaban con algunos cursos en el pasado asociados a la tecnología, pero la mayoría, padres de familia, alumnos, los docentes, pastores, líderes en las iglesias, ¿quién se iba a imaginar que todos los pastores? En el caso mío, señor Lilian, quiero comentarle que todo el mundo activó Facebook. Las iglesias locales le pidieron a su pastor, predique en línea. Eso jamás había pasado en nuestra mente, pero tenemos una realidad tecnológica en estos tiempos. Así es, hermano Marvin. Al inicio, cuando en el año 2020 se vino todo esto y nos agarró de sorpresa, nadie estaba preparado para esto. Fue de verdad una sorpresa para todos. En el caso de nosotros como institución educativa, Colegio Evangélico Mixto Amigos, no sabíamos qué hacer y así nos tocó. Los primeros días, si usted recuerda, cuando nos encerraron, ni siquiera podíamos salir. El fin de semana era aquello a tal hora, ya todos encerrados. Pues al inicio yo pensé que eso iba a ser 3 meses. Un poco tiempo. Nadie Así se imaginó creímos todos que eso se iba a ampliar a 3 años. Sí. Y entonces en ese tiempo ninguno sabía qué hacer. Pensamos nosotros que ya íbamos a regresar y que se iba a recuperar el tiempo que no habíamos estado en clases. Pero vimos que esto se alargó. Ninguno estaba preparado, ni nosotros como institución no estábamos preparados. Tampoco estaba el personal docente listo para una situación como esta que se nos vino. Mucho menos los estudiantes, porque son pequeños los nuestros, y tampoco los padres de familia. Esto fue algo que nos tocó organizar y reorganizar y ver qué se hacía, porque ya las cosas estaban hechas y algo había que hacer. Y después de toda la implementación, partiendo de una situación a nivel mundial, ¿qué podríamos decir entonces al final? Porque pasamos esta temporada, nos adecuamos a una nueva forma de ver el mundo, y en nuestro contexto no digamos, porque ahora tenemos educación presencial como una experiencia tradicional, pero también se tuvo una experiencia en educación en línea. ¿Qué podríamos decir entonces
¿Qué es educación en línea? Porque ustedes hicieron todos los cambios, fue una cuestión impactante, pero que al final todos manejan ahora el tema de educación en línea. Así es, hermano Marvin. Si la educación tradicional entonces es llevar al alumno de manera presencial y llegar al aula donde hay escritorio, donde él se sienta, donde hay un maestro para enseñarle y un grupo de estudiantes para aprender, digamos, si usamos el término, entonces la educación en línea sería lo contrario, ¿verdad? Cuando no llegan de manera presencial, ¿verdad? Pues. Entonces, la educación virtual se relaciona también entonces con la educación a distancia, sí, pues, porque no es lo no presencial, ¿verdad? Correcto. A esto no estábamos acostumbrados y quizá antes del año 2020, quizá ni nos hubiéramos imaginado que tan pronto esto nos iba a llegar y había que hacer algo, ¿verdad? Sabemos que la educación virtual se dio o nació a raíz de la necesidad de la cobertura de la educación. Correcto. Había que hacer algo, había que implementar algo y hacerlo, ¿verdad? Sí o sí. Sí o sí, aquí ya no había que decidir, no había que preguntar, ¿usted se preparó para esto? No, había que hacerlo. Licenciada Lilian, en un aula presencial, ¿cuáles son las características? El docente pide silencio, hay una temática donde participa el alumno, hay actividades en cuanto a organización de grupos, pero también ahora entendemos que hay un aula virtual que va acuñada con la educación en línea. ¿Qué es el aula virtual entonces? Porque uno estaba acostumbrado a un aula así de llegar presencialmente. En mi tiempo era una situación donde el maestro hablaba, pero actualmente pues hay una forma donde el alumno es el centro de la educación. Pero cuando hablamos del aula virtual... Muy bien. Fíjese que eso es la educación presencial, como usted lo ha indicado, donde hay el maestro, donde hay alumnos. Ya usted ha dicho, el estudiante ahora es el centro de ese enfoque y donde interactúan, por supuesto, pues. ¿Verdad? Se realizan diferentes actividades. Pero ahora, la educación o el aula virtual es un aula, podemos decirlo, un aula donde va a haber también enseñanza-aprendizaje, donde se va a dar eso de doble vía, pero ahora se tiene que utilizar obligadamente un dispositivo. Sí, pues. Ese dispositivo, obligadamente. Un dispositivo puede ser un teléfono celular inteligente, puede ser una tablet, puede ser una computadora, sí, pues. pero tiene que haber un dispositivo. Correcto. Y además de eso, hermano Marvin, obligadamente tiene que haber internet. Si no hay un dispositivo y si no hay un internet, no se podría dar lo que continúa. Le voy a comentar a manera de experiencia o anécdota. Como padre de familia, pues vivimos esta temporada. Mi hijo pequeño, Marvin Daniel, pues todas las mañanas, ¿verdad? Sentado frente a la computadora. Pero en una ocasión observé que todos los niños estaban hablando por el micrófono, ¿verdad? Seño, 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 seño. Y todos los micrófonos abiertos, ¿verdad? Y entonces la maestra, ¿verdad? Con mucha paciencia y amor, vaya mis amores, pero mire, pues hable uno por uno porque todos quieren hablar a la vez. Pero seño, no se escucha, no se ve el video. Muy diferente al aula tradicional en donde estamos sentados y donde el maestro está guiando. O sea, esta es una pregunta bien puntual que se la quiero hacer. Al final, y yo creo que va implícito y todos llegamos a esa conclusión. ¿Qué es mejor, la educación presencial o la educación virtual? Usted ya mencionó algunas cosas, hermano Marvin, que se dieron en la educación virtual. Algo que usted experimentó con su hijo en su casa. Y de eso podríamos hablar muchas experiencias, ¿verdad? Entonces, sin embargo, para mí, como yo lo veo institucionalmente, la educación virtual para mí fue una alternativa, pues. Fue una opción, como quien dice, por no quedarnos así. ¿Qué vamos a hacer? Entonces se vino la educación virtual, algo había que hacer y se tomó. Y fue bueno, se suplió la necesidad. La educación no se estancó,
se le dio continuidad, pero se dieron todas esas situaciones que usted mencionó y muchas otras que pudiéramos decir. Y para mí todavía la educación presencial sigue siendo la mejor. ¿Por qué le digo esto? Especialmente en nuestro caso, que trabajamos con pequeños. Por ejemplo, hubo muchas cosas que no pudimos, que no las podíamos tener el control de esas. Por ejemplo, para el niño pequeño es tan importante verle cómo él escribe, cómo él toma su lápiz, cómo elabora el trazo, de dónde lo inicia, dónde lo tiene que terminar, si lo marca en la línea, porque está aprendiendo a escribir, a hacer todo eso, los números y todo eso. En cambio, en la educación presencial, aunque por mucho que se enfocara era muy complicado. Era muy complicado. Entonces, de hecho, este año es primer año que estamos después de la pandemia, después de esa experiencia virtual que tuvimos, estamos viendo como casi todos los errores que no pudimos corregir en su momento. En el análisis, los padres de familia aceptan que sus hijos vengan otra vez a lo presencial con alegría. Algunos dicen, bueno, ya estaba acostumbrado a la educación en línea. ¿Cuál es la experiencia de los padres de familia sabiendo de que el aspecto social, el afecto y las relaciones interpersonales ayudan al crecimiento de un niño especialmente, y el adolescente necesita interactuar? Yo en tiempo de pandemia vi a muchos adolescentes y niños que les afectó demasiado, porque el encierro vino a afectar tremendamente. Por ejemplo, a mí, que me gusta hacer andalón, a mí me encerraron y yo estaba como un tigre enjaulado. No digamos los niños, los adolescentes que estaban prácticamente en la casa y no tenían como ese nivel social. Entonces, la experiencia de los padres de familia para este año, entonces, ¿cómo fue el análisis que usted hace o mira con relación a los padres? Bueno, hermano Marvin, aquí también hay una mezcla, hay una variedad, ¿verdad? Pudiéramos decir. Fíjese que en el caso es un año diferente, nosotros lo sabíamos que con la disciplina nos iba a costar porque ellos estuvieron encerrados, si podemos decirlo así, en todo ese tiempo, no socializaron, entonces sabíamos que eso les iba a dar dificultad, especialmente a los más pequeños. Imagínense un niño de primer grado que ya no socializó por 3 años. Fueron 3 años. Fueron 3 años, entonces sabíamos que este año íbamos a tener todas esas consecuencias de lo que había pasado, ¿verdad? Correcto. Entonces, también tenemos diferentes situaciones con los padres de familia. Cuando estábamos en pandemia, muchos padres de familia se quejaron o se quejaban indicando, o tal vez no quejaban, se manifestaban diciendo que les costaba mucho, porque los padres de familia ya estaban acostumbrados que llevaban el niño a las 6:30, lo llevan al colegio y lo llegaban a traer a la 1. Entonces era bastante el tiempo que el niño pasa allí y el padre de familia pues ya pagaba una tutora o una persona que se lo cuidara solo por las horas de la tarde. Pero ya tenerlo las 24 horas en la casa fue complicado, especialmente si el padre de familia es un profesional que trabaja fuera de su casa. Pero también por otro lado, hubo padres de familia que también trabajaron en su casa, ¿verdad? Desde su casa en línea. Entonces, algunos en ese tiempo, cuando empezaron a ver como la presión de tener las 24 horas a sus hijos allí y tener que estar pendiente de todo lo que ellos tenían que hacer o presentar sus tareas y todo, lo sintieron muy pesado, lo empezaron a sentir duro. Y empezaron a decir, bueno, entonces sí, el trabajo del maestro, como apreciar el trabajo que hace el docente, ¿verdad? Empezaron a decir, entonces sí, el maestro trabaja duro, y empezaron a ver toda esa parte, ¿verdad? Entonces, cuando regresamos ya este año, empezaron a decir, unos contentos porque los niños venían. Porque ya no iban a estar todo ese tiempo, esas horas de la jornada de la mañana allá. Los llegaban a dejar temprano y hasta mediodía, a la 1 de la tarde. Pero por otro lado, estaba también que otros padres, incluso los mismos estudiantes, se adaptaron a esa vida de la casa.
a no tener que usar el uniforme, a medio levantarse y algo, lavarse la carita y ponerse ahí en su pantalla nada más, apagar la pantalla un momento para poder comer algo y continuar. Nosotros les pedíamos que ellos usaran por lo menos un uniforme, ¿verdad? Yo creo que solamente se ponían la playerita que usaban y con la misma pijama que se habían levantado pasaban, bien cómodos de zapatos, no apretados o algo bien liviano. De esa manera pasaba. Entonces acostado. Entonces ahora que se les exige horario de llegada, su vestuario, su presentación, toda esa parte, entonces acostado también. Imagínense ustedes todas las experiencias de los alumnos que han regresado a clases, y me imagino que los padres de familia pues estamos también reacomodándonos a una nueva forma otra vez, porque es regresarlo a los niños, a los chicos, a lo presencial. Así que vamos a seguir contando experiencias de la educación virtual como parte de la serie Educación Cristiana. Amigos TV. Una de las capacidades que Dios ha dado al ser humano es tener esa gracia de adaptarnos a las condiciones, a nuestro contexto. El ser humano es así, nos adaptamos a las circunstancias. Y la educación en línea fue eso prácticamente. ¿Qué hacemos ahora ante una pandemia donde nos llevó a nuestra casa por protegernos de una situación que vino pues inesperadamente? Pero el ser humano, licenciada Lilian, es así, somos así, nos adecuamos a todas las circunstancias, ¿verdad? Porque Dios ha puesto ese espíritu de supervivencia. Y estamos hablando con nuestra invitada, hermana Lilian Salazar, directora del Colegio Amigos en jornada matutina. Ella tiene a cargo pues un nivel que le llamamos nosotros la educación elemental, donde ha sido toda una experiencia, me imagino, para ella, que nos está contando todas las experiencias que ha vivido. Y entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la educación en línea? Porque es el tema que estamos abordando, educación virtual como parte de la serie de Educación Cristiana. Pero le voy a comentar. Ahorita que regresaron mis hijos a lo presencial, gasto más. Hay que pagar bus, hay que darles para la refacción, hay que darles un sinfín de cosas que en la casa los teníamos allí, los controlábamos. Pero por supuesto, como padre de familia le puedo decir que la educación presencial, a mi criterio, es lo mejor. Así es, hermano Marvin. Así también lo considero yo, hermano Marvin. Para mí la educación presencial es lo mejor. ¿Cuáles serían las desventajas entonces y ventajas? Bueno, pero también hubo ventajas, ¿verdad? O también hay ventajas en la educación virtual o la educación en línea, ¿verdad? Por ejemplo, una ventaja que yo miro, que observo que se dio en la educación en línea es, por ejemplo, la continuidad de la educación. No se estancó. No se estancó, como le digo o le indiqué. Nosotros al inicio pensamos que iba a ser un tiempo corto y pensamos que ya iba a pasar, ¿verdad? Que después íbamos a reponer. No, y vimos que esto había que hacer algo y empezamos a buscar entonces qué hacer. De hecho, un punto a favor. Entonces la educación no se estancó. Exactamente. Se le pudo dar continuidad. Correcto. Otra ventaja que yo miro también, hermano Marvin, es que se abrió otra alternativa de estudio, pues, correcto, que no conocíamos o que no habíamos experimentado. Quizá lo habían hecho en países desarrollados, pero no como el nuestro. Y ahora pues llegó hasta nosotros, llegó a todos los rincones la educación en línea, ¿verdad? Y también yo miro que una ventaja más para mí sería, por ejemplo, que la educación en línea pues acorta las distancias, ¿verdad? Eso es bien importante lo que usted menciona, porque tiene acceso en diferentes partes del mundo. Correcto. Yo saqué una capellanía internacional donde la sede era en México. Pues yo ni tengo visa mexicana, pero la educación en línea o virtual hizo posible conectarme en un dispositivo y recibir durante 6 meses prácticamente el pensum de estudio de una capellanía. En las maestrías, quiero comentarle a nivel universitario, comentarle que ahora están considerando la educación en línea como una opción a las maestrías. Pero a mi criterio, aquí hay mucho debate con relación a la educación en línea que trajo ventajas como las que estamos ahora comentando. Pero para un niño
para un adolescente, la educación en línea yo no la recomiendo por razones de relaciones interpersonales. El niño tiene que aprender a convivir, a relacionarse. Y entonces la educación en línea, creo yo que la ventaja, licenciada Lilian, quizás para el adulto, por acortar distancias, quizás una educación que la dan en otro país, por ejemplo, o en las diferentes maestrías, pues uno la considera así, quedémonos en educación virtual. Pero con los niños, que es el tema que estamos abordando, pues es otro tema, ¿verdad? Distinto. Así es, hermano Marvin, ¿verdad? Como ventaja vemos entonces la educación global pues, como una ventaja en la educación virtual, accesible, ¿verdad? Accesible para todos. Como correcto. Usted ya mencionó su experiencia y así hay muchas, ¿verdad? Donde cada uno ha podido sacar diferentes cursos ahora, diferentes especialidades a nivel virtual. Correcto. Entonces eso fue bueno, ¿verdad? Pero ahora también, como miro yo la educación virtual, especialmente en los pequeños, que es lo que a mí me concierne. Por ejemplo, una de las ventajas que yo pude ver en la educación virtual, por ejemplo, es, hermano Marvin, la falta de control de los padres en el uso de los dispositivos de los niños, de los más pequeños. Porque yo le cuento, fue admirable ver cómo entre más pequeños están, más rápido aprendieron. Porque mire, hablábamos, eso casi fue como a final del año 2020 o 21, con los niños de la preparatoria de 6 años, 5 años, y ellos ya empezaron hablando de link. Te mando el link, se decía el uno al otro. Mira, fíjate que yo encontré tal cosa y ahí te mando el link. Ellos ya empezaron a hablar de esa terminología que se daba que era desconocida antes, pero que después se volvió tan conocida. Usted hablaba de un aspecto bien importante con los WhatsApp, como hicieron, licenciada Lilian, porque recuerde que la tecnología para los niños también es un peligro. Y ya que mencioné esta parte, es bueno, ¿qué políticas ustedes manejaron, por ejemplo, lo que nosotros llamamos grupos en WhatsApp? Porque recuerde que es meter números de teléfonos en un listadito. Entonces, ¿qué política ustedes utilizaron? Ya que estamos hablando de ese temita de los links. Y quiero adelantarme a eso del WhatsApp, porque me imagino que eran políticas para resguardo de la seguridad como institución. Así es, hermano Marvin. Fíjese que en ese caso nosotros no hicimos grupos con los estudiantes, ¿no? Con números telefónicos de los padres de familia. Excelente. Para no tener ese problema. Pero como también usted sabe que un dispositivo con el uso de internet, el internet ahí a la mano, y un niño o niña que pasa solo 5 horas o 12 horas que los padres se van y no podían llegar por sus trabajos, entonces tenían todo a su disposición. Sí, pues, podían hacer sin control, podían hacer lo que ellos querían. Sí, pues. Es bueno, pero usted sabe que todo lo que es la tecnología es bueno. Sí, pues. Es bueno de acuerdo al uso que le demos, pero también puede convertirse en algo mal. Y como los niños son inocentes, recordemos, los niños son inocentes, y creo yo que esto aperturó un poquito más cierta información para los niños y adolescentes, que ahora tienen información a todo nivel. Pero creo que es ahí, licenciada Lilian, donde tenemos que animar a los padres de familia para que ese control no se pierda, porque seguramente la tecnología quedó en la casa. Aunque ellos regresaron a lo presencial, la tecnología se quedó en la casa. Claro, hermano Marvin, claro que así es. Ellos no dejaron no desaprendieron esto. No, ellos van a continuar con esto que aprendieron en los 3 años de pandemia. Entonces, ¿cómo hacerlo ahora? Ahí sí, el control que los padres de familia puedan tener con los estudiantes, ¿verdad? Sí, ellos llegaron a ser autodidactas, aprendieron tanto, buscaron tanta información. Es que como con un clic uno puede hacer tantas cosas, hermano Marvin, con la tecnología, y los niños lo aprendieron, aún desde lo más pequeño, ¿verdad? Y cuando habían evaluaciones, escuchen esto, las evaluaciones, y se iba la luz, licenciada Lili. Yo le digo porque a mi hijo le pasó. Y llamaban ahí, ¿verdad? Porque en San José de la Arada se fue la luz en una ocasión donde mi hijo, él estaba ya en diversificado. Y rápidamente, ¿verdad? Llamaban al maestro asignado porque habían políticas internas. O sea, la educación en línea vino
a ayudar en muchos aspectos, pero también hubieron desventajas. Y uno de ellos es, no sé si tuvieron experiencias ustedes cuando había una evaluación y la luz se iba. Claro. Eso es otra desventaja que yo sí, quería mencionar juntamente con lo que usted ya explicó. Por ejemplo, una desventaja que yo miro también es que durante evaluamos en línea, todos sacaban 100. 100. Todos sabían. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, esa fue una desventaja para mí, la falta también de control en la evaluación. El maestro... Teníamos el chivo a la mano. Ahí tenían sus notas y entonces ellos podían ver. Por supuesto que no las ponían enfrente de su pantalla. Entonces, sí, no pues, se podían 100. ver. Puro 100. Después le continuó. Sí, fíjense que estas experiencias son bonitas porque nos ayuda a recolectar todas las situaciones que se vieron en pandemia. Hermana Lilian pues vivió de primera mano todas estas transiciones y que gracias a Dios estamos en una nueva forma otra vez a la modalidad presencial, pero le vamos a seguir contando porque hay otros temitas con relación a la educación en línea muy interesantes, así que por favor quédese con nosotros porque continuamos con más experiencias. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Hablando acerca de la educación virtual, que fue una alternativa usada especialmente en educación y que fue importante para el Colegio Evangélico Privado Mixto Amigos en todas las áreas, pero especialmente también en la parte de educación cristiana. Pero no solamente en la parte de educación, considero también que fue muy importante para las iglesias evangélicas el tiempo en que no se pudo asistir a las diferentes actividades de la iglesia. También de esta manera virtual se pudo llegar hasta los diferentes hogares. Las iglesias organizaron sus servicios, sus actividades para poder llegar hasta allí con los hermanos y estar con ellos. En cuanto a la Iglesia Evangélica Amigos del Tabernáculo, a través del canal Amigos TV se pudo llegar y esto no se detuvo. Pero en otros casos, la educación virtual a través de las diferentes plataformas se hizo posible que pudiera llegar hasta la membresía de las iglesias, hasta los amigos que querían escucharla. Entonces, la parte espiritual, las diferentes actividades de la iglesia también no se detuvieron por el impacto que tuvo también la parte digital, la parte virtual a través de sus diferentes plataformas. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. Qué gusto nuevamente de saludar a aquellos que se están reincorporando al programa Punto de Reflexión. Estamos con la licenciada Lilian Salazar, directora del Colegio Mixto Evangélico Amigos, en la jornada matutina. Gracias, señor Lilian, por estar con nosotros, compartiendo las experiencias de primera mano, ventajas, desventajas de la educación en línea. Y cuando se vino esta situación, me imagino yo que las plataformas un tanto desconocidas, pero quisiera preguntarle, ¿cuál fue la plataforma que ustedes seleccionaron al final porque lo implementaron en un tiempo de necesidad? Me imagino yo que hubieron capacitaciones para los docentes, la didáctica virtual, los métodos, todo cambió para implementarlo en el aula virtual. ¿Cuál fue una de las primeras plataformas que utilizaron? Sí, hermano Marvin. Como al inicio esto nos sorprendió a todos, nos dio miedo al inicio, ¿qué hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? O no sabemos nada de eso, no tenemos nada implementado institucionalmente, sí, pues. No estábamos preparados para eso. Entonces, nosotros empezamos el inicio de la pandemia con las primeras clases que dimos, yendo a Amigos TV. ¡Wow! Aquí en Amigos TV. Y aquí nos grababan. ¡Felicidades! Y de Amigos TV mandábamos los videos
para que los estudiantes pudieran hacer su estudio. Quiero hacer un alto porque esto es importante lo que usted nos está diciendo. Yo recuerdo cuando grababa los programas que hacemos aquí, precisamente en este set principal, pues también el Colegio Amigos fue parte de ese proceso y como el Ministerio de Amigos TV. Un saludo a todos los hermanos del Tabernáculo Evangélico Amigos en la ciudad de Chiquimula, todos los directivos, Dios los bendiga. Vean que ese tiempo ayudó mucho a la educación en Chiquimula, en una institución como lo es el Colegio Amigos. Gracias, Amigos TV. Vamos a continuar porque creo muy necesario ese agradecimiento para este ministerio. Así es, hermano Marvin. Amigos TV nos abrió las puertas. Qué bueno. Y nosotros por unos determinados meses estuvimos llegando a Amigos TV para poder hacer esas grabaciones. Correcto. Y de esa manera empezamos. Los maestros no sabían nada tampoco. Algunos de ellos nunca habían tenido una experiencia de grabación. Y ya cuando se les decía, va a salir en pantalla, va a ser... Se afligía. Eso causó también Sí, estrés. sí. Estábamos en ese tiempo de aprendizaje, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Luego, después de eso, pues, y muchas gracias a Amigos TV, a todo su personal por habernos abierto y concedido esa oportunidad al Colegio Amigos para hacer su inicio de esta manera virtual. También utilizamos las diferentes plataformas, ¿verdad? Que, por ejemplo, nosotros utilizamos, habían plataformas, unas que eran pagadas, otras que las ofrecieron gratuitas por tiempos determinados, y ahí fuimos aprendiendo todo eso, hermano Marvin, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos a usar al final Google Meet. Muy común. La plataforma para que se interactuara en tareas y todo, usando la de Classroom. Esta plataforma creo que es la que actualmente todavía utilizan, Classroom. Así es. Como docente también he tenido la oportunidad de utilizarla muy completa. Bien sencilla la plataforma, excelente porque uno puede interactuar en esa plataforma, subir punteos, los alumnos pueden subir de una manera tan fácil y qué bueno que ustedes empezaron a implementar eso con sus alumnos. Sí, era algo sencillo, aún hasta los pequeños de quizá primero o segundo grado ya aprendieron a subir sus tareas en esa plataforma, los padres de familia, porque con eso también fue algo de que los padres de familia también se hicieron renuentes porque no querían usar la tecnología. No la querían. También había temor. Pues. Entonces, pero al ver que todo esto se iba dando, se vieron obligados también de alguna manera y lograron también implementar. Y yo creo que fue un reto para los docentes, no solo el hecho de estar frente a una cámara o de aprender a utilizar las plataformas, sino también de que el docente tenía de primera mano a todos los padres de familia. Porque eso permitió que el padre de familia, ya sea directamente o indirectamente, escuchar la enseñanza de un maestro. Y usted sabe que eso no es que en lo presencial el maestro no tenga ética ni tenga ese profesionalismo, pero el aula virtual permitió a los padres de familia poder estar ahí presente en la forma como el docente daba su enseñanza. Así que los docentes ya tienen una crítica, licenciada Lilian, de los docentes del Colegio Amigos, que algunos se desarrollaron quizás bien, otros no. Bueno, no sabemos, pero me imagino que los padres de familia escucharon la enseñanza para sus hijos. Exactamente, hermano Marvin, así sucedió. Hablábamos con los compañeros y les decía, bueno, a través de la experiencia que estamos teniendo, estamos saliendo de nuestra cobertura interna allí y nos hemos exteriorizado. Ya el padre de familia o la tutora o la persona que cuida a los chicos ya ha visto cómo se desenvuelve usted, cómo se desarrolla, cómo trata a los estudiantes y todo eso, ¿verdad? Por otra parte, nos dio la oportunidad como institución de llegar a la interioridad de los hogares. Fue otra también cosa, esa porque parte está bien. No, el padre de familia o la persona encargada no hacía. Algunos hicieron su set, hermano. ¿De veras? Prepararon. Felicidades a esos padres de familia. Su set bien arreglado para que el niño pudiera estar ahí. Otros no fue así, ¿verdad? Porque cada uno las diferencias personales, de tiempo, de dinero y todo.
Entonces otros los ponían ahí cerca en la misma mesa del comedor, donde pasaban. Había mucha interferencia, se dio de todo, mucha interferencia. Sí, pues. Los padres de familia no comprendían muy bien de que la cámara estaba encendida o apagada, y tuvimos que ver muchas cosas pues. que no hubiésemos querido ver, pero que se dieron, ver pasar a personas al baño, ya a veces sin su ropa. Sí, pues en toalla. No se daban cuenta, en toalla, no se daban cuenta que la cámara estaba encendida. Así, muchas cosas. Sí, pues. Entrar allí, o a veces escuchar porque el micrófono estaba encendido, alguna discusión. De los padres, muchas cosas, ¿verdad? Porque nos permitió, primero, que nos vieran ellos a nosotros, sí, pues, como institución, y nos permitió ver los hogares, sí, pues, con ellos. Fue algo recíproco que se dio. Así. Y también yo quiero tocar un temita con relación a la clase, si se le puede llamar así, la clase de educación cristiana. Creo que en este punto la pastora Zuli, muy pero muy ajustadamente a la profesión, porque ella se graduó, ¿verdad?, como ingeniera en sistemas, y cayó muy bien porque ella empezó a diseñar pues un tipo de contenido virtual para poder llegarle también a los niños, ¿verdad? Entonces entiendo que la pastora Zuli Cortés, que es la pastora por la mañana en el Colegio Amigos, también se ingenió un material para ellos. Así es, hermano Marvin. Así lo hizo la pastora Zuli, pero yo creo que se lo digo entre un momento. Sí, lo vamos a dejar pendiente porque nos tenemos que ir a un corte, pero al regreso vamos a contar estas experiencias y vean ustedes cómo la licenciada Lilian nos está dando a conocer de primera mano las vivencias que se dieron. Tanto el maestro accedió al aula virtual, pero también los docentes conocieron la intimidad de nuestros hogares también, vieron de todo. Experiencias de todo tipo, pero finalmente creo que hemos superado esa etapa y eso es la educación. La educación continúa bajo adversidad porque Dios nos diseñó con esa capacidad. Así que vamos a regresar al programa con esa experiencia de la pastora Zuli Cortés, narrada por la licenciada Lilian Salazar. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Estamos en este último segmento que son los puntos de reflexión de la temática que estamos trabajando, educación en línea, como el tema final de la serie de Educación Cristiana. Agradecemos a hermana Lilian Salazar por contarnos de primera mano pues todas esas transiciones que vivimos en su momento, pero que fueron superadas con la ayuda de Dios. Nos quedamos pendientes de cómo hermana Zuli Cortés, pastora de la jornada matutina del Colegio Amigos en el nivel elemental, se ingenió un contenido para los niños. Sí, hermano Marvin. Pienso que la pastora Zuli es una persona muy eficiente, con muchas cualidades, y reunía dos capacidades muy buenas para la ocasión. La pastora Zuli es egresada del seminario, entonces conoce toda la parte de teología. Correcto. Importante para esto, pero también ella es una ingeniera en sistemas, entonces podía adecuar la parte de tecnología. Le cayó muy bien a usted como director. Bueno, de hecho, ella más el maestro de computación que teníamos en ese tiempo, fueron los que nos sacaron a todos, capacitaron al personal para poder salir adelante. Qué excelente. Me recuerdo la primera reunión que nosotros tuvimos en Zoom con el personal. Ah, bueno. Fue como a la primera semana quizá que nos fuimos, que eso fue tremendo, que no sabíamos ni cómo hacerla, pero la hicimos. Pero entonces la pastora Zuli reunía estos dos aspectos muy importantes para el momento que estábamos viviendo. Entonces, al principio, como no hallábamos qué hacer nosotros todos en todas las materias o las clases, ella empezó por definir qué hacer. Bueno, ¿qué voy a hacer yo como pastora para poder llegar a los chicos, a los estudiantes, ¿verdad? Y bueno, tomó la decisión qué hacer, y ella entendió que debía trabajar valores. Valores, sí, pues. Valores con los estudiantes.
Luego entonces empezó a esos valores, buscar las historias bíblicas que acompañaran Correcto. a cada uno de estos valores para tener el fundamento bíblico. Sí, pues. Después de esto, hermano, ya teniendo el fundamento bíblico, el valor a desarrollar, venía también la creatividad para presentarlos. ¿Cómo lo iba a presentar? Sí, pues. Y vemos que Dios le dio tanta sabiduría, tanta creatividad a la pastora Zully, hermano, que mire, hasta ella ama a los perros. Ella tiene en su casa como 5 o 6 perros. Es conocida por eso. Hasta ella vistió a todos los perros de diferentes personajes, les puso corona, les puso ropa, los vistió de reyes. Una vez eran una cosa y otra vez eran la otra, y los perros le obedecieron en todo eso. Mire, usó una creatividad exagerada. Luego también ella es la encargada también de sonido en el colegio. Entonces ella maneja todo lo de sonido. Entonces ella también tenía que tener esa parte técnica para sus grabaciones. Ella también formó su set en la casa. Usted sabe que se necesita buena iluminación y todo eso. Ella lo hizo para su grabación. También el aparato para que los sonidos no interfieran, también lo tuvo. Qué excelente. Su micrófono de diadema, sus buenas luces, su iluminación. Todo, hermano Marvin. Luego ella lo publicaba en YouTube. Y luego, excelente. Hermano, ella le enviaba el link a los docentes para que todos los docentes pudieran conectarse al mismo tiempo, y que los niños al mismo tiempo, de manera simultánea, pudieran estar viendo ese video. Muchas felicitaciones a la pastora Zully Cortés también. Le mandamos un saludo y la felicitamos por esa capacidad, porque es un curso, entiendo yo, como parte del pensum que se tiene en el colegio Amigos. Hermana Lilian, para terminar, nos queda un minuto nada más. Para terminar, ¿cuál sería entonces el punto de reflexión con relación a la educación virtual o la educación en línea? Bueno, hermano Marvin, considero yo que la educación en línea no solamente nos facilitó en su momento la oportunidad de darle continuidad a la educación secular, por decirlo así, también fue importante para las iglesias, hermano. Exactamente. Que nosotros también en la iglesia al principio tampoco tuvimos reuniones, pero ya después empezaron a hacer en línea. Las actividades de la sociedad femenina a la que yo pertenecía, empezamos a hacer en línea también. También nos costaba un poco porque no podíamos cantar, porque el sonido no llegaba al mismo tiempo, entonces evitábamos eso, pero sí podíamos tener ciertas actividades en línea. Entonces yo pienso que no solamente ayudó en la parte secular sino en lo espiritual, sino también en la parte espiritual, a las mismas iglesias. De hecho, ahora por eso se usa eso. Exactamente. Así que ahí tenemos el punto de reflexión del programa de Educación en Línea por la licenciada Lilian Salazar. Muchísimas gracias por estar en el programa, y a ustedes también, porque aprendemos juntos fundamentos bíblicos, y en esta ocasión pues estuvimos hablando de experiencias de educación virtual, y quiero irme con el pasaje de la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que gracias a Dios por ese tiempo que Dios nos permitió estar en educación en línea, transmitiendo también la palabra del Señor. Así que muchas felicidades al Colegio Amigos y también al Ministerio de Amigos TV. Si así Dios nos permite, pues vamos a estar en otra ocasión, en otro punto de reflexión. Bendiciones para todos.